Muy buenos días, Gonzalo. Muchas gracias otra vez por poder contar con tu ayuda para poder hacer una última entrevista después del webinar que hiciste hace unas 3 o 4 semanas por el Grupo Al6. Fue un placer, evidentemente, poder contar con tu presencia en el webinar y agradecerte también hoy la posibilidad de hacerte esta entrevista. Y un poco... Para mí es un placer. Muchas gracias. Bueno, un poco comentarte, ¿no? La primera pregunta sería respecto a lo que hablaste del webinar, ¿no? Que comentaste pues, la recuperación, lo que pasaba a nivel macroeconómico, lo que podía estar, lo que sucedía, etcétera, del PIB, de la bajada del PIB, etcétera, y la recuperación en V que comentaste, si ha cambiado algo, ¿no? Después de estas 3 semanas que han pasado entre el webinar que hiciste y hoy, y la fecha de hoy, ¿no? Han pasado dos cosas, una positiva y otra negativa. Una positiva es que Europa suma, y parece que sumará bastante. Va a destinar 500.000 millones de euros a la reconstrucción. Es muy posible que casi todos sean sin tener que devolverlos. Por lo tanto, son subsidios que están muy bien. Ahora bien, como es habitual, va a obligar al gobierno español a hacer algún ajuste. Eso significa que los funcionarios públicos y principalmente los pensionistas van a tener dificultades en que le suban la pensión o el salario y más bien otra cosa será que el año que viene se lo baje. Y el aspecto negativo es que el gobierno se está cuidando única y exclusivamente del tema sanitario y está olvidando la economía. No hay un plan para la reconstrucción global interna, no hay un plan para la automoción, no hay un plan para el turismo y yo le veo bastante inerte y necesitamos en la actualidad un gobierno que se arriesgue, aunque sea un poco, y que sobre todo intente que las empresas sobrevivan lo máximo posible. Me preocupa la supervivencia de las empresas de comercio y turísticas. Sí, de hecho, la siguiente pregunta era un poco si creías que el gobierno pues, estaba haciendo acciones, ¿no? Para intentar ayudar también a toda la economía. O sea, un poco ya me has respuesto también la segunda pregunta. Sí, bueno, yo creo, ya te digo, yo creo que llegaron tarde a confinar a la población y ahora, antes se pasaron de arriesgados y ahora se están pasando posiblemente de prudentes. Hay que combinar la salud y la economía. Es verdad que la salud es prioritaria respecto a la economía, pero también es verdad que si tú no recaudas, no puedes financiar una sanidad que sea adecuada para todo el mundo. Por lo tanto, llega el momento de no solo pensar en la salud, sino de pensar en otros aspectos bastante más diversos, porque indiscutiblemente la COVID-19 mata, el hambre también. Sí, correcto, correcto. Muy bien. Entonces, un poco el Banco Central Europeo también me has comentado, ¿no? Que en principio crees que está actuando ahora últimamente, ¿no? Que realmente ha reaccionado y está actuando positivamente. Sí, no tenemos ningún problema de prima de riesgo, tampoco tenemos un problema de financiación en los mercados, continuamos teniendo unos tipos de interés muy bajos a los que financiarnos, a pesar de que en los últimos 2 meses el Tesoro español ha cogido y ha emitido mucha más deuda que habitualmente. Eso es un factor de tranquilidad. El hecho de que haya una crisis de la deuda por ahora queda muy alejado y mientras tengamos un banco central que nos apoye, esa crisis de la deuda se antoja imposible. En segundo lugar, lo que vemos que la inmensa mayoría de las economías avanzadas tendrán un elevadísimo endeudamiento. Es decir, nosotros estaremos entre el 115 y el 120% del PIB en el año 2021, pero también lo estará Francia, también lo estará Italia, también lo estará Bélgica, lo superará Estados Unidos, lo superará con creces Japón. Entonces, cuando tú rescatas al sector privado y lo haces por 2 veces, indiscutiblemente esto te genera que los países tengan un elevado endeudamiento. Los países que han rescatado uno lo tienen menos, los que han rescatado dos lo tienen bastante más. Ese último es el caso de España. Correcto. Muy bien. Muchas gracias. Pasando un poco ya más al sector, al mercado inmobiliario, ¿no? Lo que puede suceder con el mercado inmobiliario, seguimos, ¿no? Diciendo que la recuperación crees que será en V, en el mercado inmobiliario. Sí, yo creo que la economía será en V. Otra cosa es la pendiente de lo que es la V que va para arriba.
evidentemente, como hemos dicho antes, si el gobierno coge y no actúa decididamente y no pone mucho dinero sobre la mesa, pues la V, en lugar de ser muy vertical, lo será menos. Pero es indiscutible que a partir del tercer trimestre vamos a ir a mejor, y lo siguiente es que la recuperación del PIB no durará 8 años. Puede ser en el tercer trimestre del 2022, puede ser un poco más tarde, pero no mucho más si se hacen las cosas bien. En torno al mercado inmobiliario, las reacciones siempre van tarde. Ahora, por ejemplo, tienes que ver a muchos agentes inmobiliarios que tienen prácticamente como si fuera precaución o miedo de llamar al cliente y decirle que al precio que pusieron es invendible el piso. Y como consecuencia, esas viviendas no son rebajadas de precio. Va a haber una parte de las agencias que son, digamos, menos profesionales, que la rebaja de precio se va a hacer esperar. Entonces, lo que vamos a ver es que el comprador tiene todo el tiempo del mundo. Sabe que tiene la manija de su parte, la llave la tiene él y va a esperar lo que sea necesario. Aquellas como la vuestra, que desde un principio lo que intenta es que los propietarios se ajusten a las condiciones del mercado, porque vuestra misión es venderles el piso, no enseñarlo en Idealista y Fotocasa, pues lo que estáis haciendo es dar satisfacción a una demanda que, aunque parezca mentira, estaba ahí escondida, pero que es muy importante. Si el precio en buenos barrios de Barcelona y Madrid está a un nivel adecuado, hay gente que está dispuesta a comprarlo. Lo que no estaba dispuesta a comprarla es con los precios de 2019 o con principio del 2020, que tenían dos características. Eran precios en los mejores barrios mayores que en 2007, y en segundo lugar, las ofertas que salían en Idealista, Fotocasa y Habitaclia eran ofertas marcadamente sobrevaloradas. Demanda la hay, no es impresionante, pero hay. Lo que tiene que haber en este caso es una oferta adecuada a esa demanda. Correcto. O sea, seguimos, ¿no?, con la idea de que los precios van a tener que ajustarse, evidentemente, este 10% aproximado de media que comentó o que comentaste, perdón, en el webinar, del precio de cierre, ¿no? Estamos hablando. Sí, sí, sí. Mira, yo creo que en el conjunto de España la bajada puede estar rondando el 13%. En Barcelona y Madrid un poquito menos, sobre todo en las mejores zonas. Estoy hablando de Sarriá Sant Gervasi, estoy hablando de Las Corts, estoy hablando de, por ejemplo, del Ensanche, y también de barrios como Vila de Gracia, Barceloneta y Barrio Gótico, como también Villa Olímpica y Front Marítim. En ellos, enseguida que tú pongas a precio, vas a tener compradores. Aquí ya es discutir un poquito sobre cuánto lo bajas, cuánto se ajusta al comprador, y normalmente esto ya sabes que se soluciona, que una vez está a precio, el vendedor cede un poquito, el comprador cede un poquito y se llega a un acuerdo. Pero para que esté a precio, lo primero que hay que hacer es convencer al propietario que el anuncio que se ponía en el mercado en enero o febrero es que estaba sobrevalorado. Si yo, que he estudiado profundamente el mercado de Barcelona en los últimos meses, veo que la mayor parte estaba entre el 10 y el 15%, lo primero que tengo que hacer es bajar ese precio. Una vez bajo ese precio, me doy cuenta que no me viene nadie, es que sigo estando por encima del precio de mercado y tengo que bajarlo un poquito más. Tengo que bajarlo un 5% como mínimo. Bajadas que yo veo en Internet del 2, del 3, del 1% son bajadas para hacer el ridículo. Y lo que se está viendo en la actualidad es que realmente hay mucho propietario que piensa que él forma parte de una clase especial, que no tiene por qué bajar los precios y que la gente le va a comprar igual. Es un problema quien actúa así. Las personas nos hemos de ajustar a la realidad. La realidad, desgraciadamente, no se ajusta a nosotros. Sí, sí, totalmente de acuerdo. En el mercado de alquiler, ¿también crees que sucederá un poco lo que comentaste en el webinar? Entiendo también que ¿no?, el hecho de haber pasado bastante pisos turísticos a pisos de, como mínimo, de temporada, para no perder la licencia, ¿no? Porque sí que si lo pasan al alquiler normal, pues estarían, entre comillas, ¿no?, atados de manos entre 5 y 7 años, dependiendo de quién fuera el propietario del piso.
pero el hecho de haber pasado bastantes pisos turísticos a temporada, de un mes hasta 11 meses, entiendo que esto va a afectar también el precio de alquiler, o igualmente el alquiler también, si no hubiera habido este cambio de turísticos a residencial, también se hubiera visto, dijéramos, afectado a la baja. Mira, el alquiler tiene dos características en este mercado que va a venir. Uno, incrementa sustancialmente la oferta. Dos, disminuye la demanda. E incrementa sustancialmente la oferta porque pisos turísticos y el alquiler de temporada, luego te explicaré cómo algunos quieren ponerlos en el mercado, cogen e incrementan la oferta. Por ejemplo, hay un caso que va a ser la castaña número 1, yo creo, en España del alquiler, Distrito Centro de Madrid. Hoy en día en Madrid hay más viviendas turísticas que en Barcelona, cosa que hace 5 años no sucedía así, ni mucho menos, y el 50,4% de las viviendas turísticas se concentran en el distrito centro. Entonces, en un escenario que las ganancias van a ser prácticamente escasísimas, mucha gente va a decidir pasarlo, como tú has dicho, al alquiler de temporada, pero es que el alquiler de temporada, por ejecutivos desplazados, por personas que vienen a estar en Barcelona una larga estancia porque son estudiantes, esto va a disminuir notoriamente. Entonces va a haber gente que pase al alquiler turístico. ¿Cómo? Bueno, pues hay personas que, digamos, que sin ser ilegales, podemos llamarlo que son legales, el compromiso es que de aquí a un tiempo, si turísticamente tira al mercado, pues paga una indemnización al inquilino y este inquilino acepta marcharse. Evidentemente, como tú sabes perfectamente, esto no es tan claro que pueda suceder así si no es con el consentimiento del inquilino bajo el amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Pero ya es un escenario de, sobre todo el que tiene el alquiler turístico, decir, mira, como mínimo tengo la vivienda con un inquilino. El inquilino me la va a cuidar. Es un inquilino que le pongo un precio que está francamente bien para donde está localizada. Y que además, cuando yo le diga, mira, que la necesito, porque lo hemos pactado y tenemos un pacto de manera de personas de confianza, pues me acepta una indemnización y yo la vuelvo a poner en alquiler turístico. Pero mientras ese inquilino se aprovecha de una vivienda que está amueblada, que está de alguna manera destinada al alto standing durante un periodo de tiempo. No sé si le saldrá bien esta jugada a muchos que lo están intentando, porque claro, estamos hablando de un pacto entre las partes. Porque no puede venir el inquilino, no puede venir el propietario y decirle al inquilino, oye, mira, que la necesito para mi familia. Eso va a ser difícil de que huele cuando al cabo de un tiempo la va a poner como vivienda turística. Pero a lo que íbamos, en esa coyuntura lo que se observa, uno, por un lado, el incremento de la oferta, muy importante, pero por otro lado, gente que vivía de alquiler y que vivía de alquiler en Sarrià Sant Gervasi, en Las Corts, en la Eixample, lo que sucede es que ahora se han visto muy mermados sus ingresos. Porque vivía ahí de alquiler no porque no se pudiera comprar una vivienda, se la podía comprar una vivienda, pero seguramente se la podía comprar en San Andrés, se la podía comprar en Campo del Arpa y no. Le gustaba vivir en Sarrià Sant Gervasi o en Las Corts Pedralbes, por ejemplo. Y priorizaba la ubicación a la propiedad. Entonces, ahora los ingresos le han disminuido. Y le han disminuido bastante, porque era un autónomo, era un pequeño empresario, era un profesional cualificado que ejercía como consultor y hay un recorrido hacia ahorrar. Y el recorrido hacia ahorrar y ajustar gastos, el primer gasto que se ajusta es el alquiler. Y ese alquiler vas y lo pasas a otras zonas de Barcelona o de la periferia que te cobren bastante menos. Si antes estas personas pagaban 2.000 euros, 2.500, ahora te van a intentar pagar entre 1.000 y 1.300. El ajuste es considerable. Y esto sí que se está observando en los portales. Pisos de 3.000 euros de alquiler, de 2.500, vemos bajadas del 25, del 28, del 23. ¿Por qué? Porque claro, es que si yo no lo alquilo, estoy perdiendo una rentabilidad importantísima. Porque lo peor que me sucede a mí como propietario no es que deba bajar el importe del alquiler, es que no tenga ningún inquilino y no cobre nada. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en Ciudad Bella, que tiene un gran número de viviendas turísticas, la bajada del alquiler va a superar el 20%.
En Sarriá-Sant Gervasi, l'Eixample y las Corts Pedralbes puede estar perfectamente entre el 15 y el 20%. Y en el resto de Barcelona nos moveremos con bajadas prácticamente casi todos los sitios entre el 10 y el 15. Entonces, fíjate que esto es diferente que en la vivienda, ¿eh? Cuanto más modesto sea el lugar, menos porcentualmente es la bajada de precio. Porque hay un recorrido de la gente que va de lo caro a lo barato. Y el alquiler en los sitios más modestos también baja porque hay gente que alquilaba un piso y alquilará habitaciones. Hay parejas que tenían una vivienda para sí solos y ahora la tendrán compartida. Por lo tanto, vemos una coyuntura en alquiler que, curiosamente, en relación a los barrios, es totalmente contraria a la de la vivienda. Sí, sí. O sea, al final el consejo para el propietario, ¿no?, es que si tienes un inquilino que ha ido pagando y ahora pide, ¿no?, un poco de, dijéramos, ayuda porque está pasando un mal momento, si realmente queremos, ¿no?, el propietario quiere que este inquilino continúe, lo mejor entiendo que es llegar a un acuerdo, ¿no?, y intentar pues mantener el inquilino, porque claro, si queda vacío este inmueble, puede ser que cuando lo volvamos a alquilar no sea el mismo precio ni mucho menos que el que teníamos. Sin duda, si un inquilino, imagínate que está pagando 1.300 euros y te pide una rebaja de 50 euros, se la das y además le envías 2 besos. Porque si lo que tienes que hacer es, no te la acepto, se va, la tienes que poner en el mercado, vamos a ver a quién encuentras. Y si encuentras a alguien, no le podrás cobrar 1.250, le cobrarás bastante menos. Por lo tanto, yo pediría a los propietarios inteligencia, y realmente coger y ajustarse a la situación porque hay mucha gente que lo está pasando mal. Muy bien. Bueno, seguimos un poco con las preguntas que teníamos. También me preguntaban, o seguían hablando, ¿no?, de las viviendas de lujo, un poco sí que has hablado del alquiler, pero en la venta también entiendes que van a sufrir bajadas. Viviendas, me refiero, que están sobre los 3, 5 millones de euros. También me preguntaron. Pero mucho, ¿por qué? Es que estas viviendas van destinadas a extranjeros principalmente. Y esos extranjeros, con las restricciones de movimientos, no te van a comprar. Claro. Los extranjeros que te pueden llegar a comprar, que serán pocos, te van a comprar principalmente un aspecto, que es la localización. Si tú tienes una magnífica vivienda al lado, por ejemplo, de IES o ESADE, pero que por lo tanto está ubicada bastante lejos del centro y con bastantes malas comunicaciones, pues te vas a encontrar que esa magnífica vivienda, sobre todo si es una casa y supera los 3 millones, la bajada que vas a tener que hacer es espectacular, ¿eh? Claro. Estamos hablando del 30% o más, porque el número de compradores potenciales que tienes ahora es reducidísimo. Porque la pregunta es, vale, yo me compro esa vivienda, muy bien, entonces, ¿la voy a destinar para el alquiler? Respuesta, no. No la voy a destinar porque el número de potenciales inquilinos que voy a encontrar es extremadamente reducido. Me interesa más comprarme 6 viviendas de 500.000 euros que una vivienda de 3 millones. Le voy a sacar muchísima más rentabilidad. Segundo, es que está la localización. Sí, es un barrio súper alto standing, pero cuidado, que hay personas que tienen eso, es el standing en su nivel de vida y lo que prefieren es estar mejor localizados y tenerlo todo mucho más al alcance de los pies, entendiendo que se pueden desplazar de un lado a otro sin coger un coche, un taxi o similar. Muy bien. Muchas gracias. El tema también me comentaron, ¿no?, que comentaste en la última webinar, el pisos, comentaste que los principales con patio, estos tendrían menos bajadas. En cambio, áticos con terraza y tal, bueno, a lo mejor también un poco de este tema, así que continúo como lo comentaste también. Sí. Mira, el sector inmobiliario lanza mensajes de buenismo cada vez que hay una crisis. El mensaje de buenismo de la última vez era España es muy bonita y los marcianos y venusianos nos seguirán comprando. Las viviendas de lujo nunca bajan. 2 cosas que, como ya puedes imaginar, quedaron muy demostradas que eran contrarias. Ahora el mensaje de buenismo es, yo tengo una vivienda en la ciudad, me la vendo, que me voy a comprar
una vivienda en la periferia. Vale, entonces cuando yo me cojo y me compro una vivienda, me vendo la vivienda en la ciudad, la voy a coger y voy a hacer una bajada del 15, del 20 o más para poderme comprar una en la periferia, que el precio es una casa unifamiliar, ya veremos qué le ha pasado y si ha bajado o no. O, de otra manera, cojo y hago una hipoteca puente que el banco no me va a dar. Entonces, a mí me parece que esto que voy a coger y me voy a desplazar a 40 kilómetros, 50 de Barcelona, me voy a fastidiar con colas tremendas si vengo en coche, porque además está el peligro de que la entrada en la ciudad haya un peaje, voy a coger el tren todos los días y me voy a estar una hora para ir y otra para volver como mínimo. Entonces, pues, Ramón, yo no lo veo. Yo no lo veo. Existe este enfoque buenista de coger e intentar que en una coyuntura como la actual aparezca una fuente de demanda. Yo sí que veo que personas que antes rechazaban entresuelos, que tenían una terraza, que más que nada una terraza era un patio, digan, hombre, pues este patio tiene posibilidades. No dejamos solo que haya las baldosas y se acabó, sino vamos a hacer algo chulo y aprovecharlo, porque los niños pueden interactuar bastante, nosotros podemos invitar a los amigos, es una combinación de juegos infantiles más chill out. Y como vemos que en el mercado hay muchos entresuelos, principalmente obtenidos por especuladores, esos pueden tener una salida si el especulador además ajusta su precio. El ático. El problema es que tiene una valoración extraordinaria. En Barcelona desde hace muchísimos años, yo te diría que prácticamente más de 40 años, ya no se dejan hacer áticos. Por lo tanto, son un producto relativamente escaso. Y esa escasez los ha sobrevalorado muchísimo. Claro, una terraza de un ático es mejor que una terraza de un entresuelo o un patio trasero. ¿Por qué? Porque tienes mejores vistas y luego porque nadie te echa ningún tipo de objetos. Que muchas veces en los entresuelos o principales, en el patio te empiezan a caer, entre comillas, bombas. Entonces, por eso, por esa menor valoración, pues alguien que rechazaba anteriormente vivir en los entresuelos o principales por problemas de seguridad, ahora le puede parecer que está francamente bien, sobre todo teniendo niños pequeños. Porque lo que se ha demostrado durante estos 2 meses de confinamiento es que hemos de tener algún espacio para que los niños jueguen. Y ese espacio no tiene por qué ser solo con el confinamiento, sino que puede ser durante toda su niñez y parte de su adolescencia. De acuerdo. No, a lo que sí que he comentado en algunos artículos, ¿no?, es que la gente, a lo mejor que no tenía que venir a la ciudad cada día para trabajar, ¿no?, porque ahora que había habido un aumento evidentemente obligatorio, ¿no?, obligado por el coronavirus de trabajar, de teletrabajar, pues que sí que a lo mejor no tenías que bajar a la ciudad un día o dos, sí que podía ser que hubiera un movimiento de gente que se vendiera su pueblo en la capital o en la ciudad e intentara buscar algo a 30, 40 kilómetros, siempre teniendo en cuenta esto, ¿no?, de que no tenía que venir cada día a la ciudad. ¿Esto lo ves? O... Yo no lo acabo de ver conociendo los empresarios de este país, y no lo acabo de ver conociendo los empresarios de este país porque la presencialidad para ellos es muy importante. El hecho del control sigue siendo importante. Piensa que las empresas multinacionales hasta el momento, tú en un mes tenías posibilidades de teletrabajar igual 3 o 4 días. Sí. Era pequeña, ¿no? Y entonces sí que puede ser que teletrabajes más tiempo, no lo dudo, pero claro, en la familia somos 2, se tiene que combinar lo mío con los intereses de una mujer, a la vez tenemos hijos, muchas veces la preocupación por el colegio no es la misma en la ciudad que en una pequeña localidad de las afueras. Luego, los desplazamientos, es que a veces nos vamos a desplazar el uno y el otro, vamos a tener 2 coches. Entonces, es una infraestructura muy diferente. Yo, por ejemplo, lo que considero es que esto que tú me dices es perfecto para personas mayores, que prácticamente estén jubiladas o cuasi jubiladas. Claro, estas personas mayores te van a decir que
tampoco les gusta demasiado por una sencilla razón, porque lo que empiezan a priorizar es tener buenos servicios sanitarios al lado. Y a 50 kilómetros de Barcelona, pues los servicios sanitarios no son tan amplios como son en la ciudad de Barcelona. A partir de aquí, mira, hay personas que les es muy importante tener un terreno al lado, aunque sean micro, y hay otras en que no. Yo, ese balance, dudo que haya cambiado mucho. De acuerdo. Muy bien. Vale. Ahora actualmente también me preguntaron, ¿no? ¿Es posible que la financiación inmobiliaria se endurezca en estos momentos? No entiendo por los que has comentado, ¿no? Que los bancos seguirán en principio dando financiación, o mirarán, supongo que mirarán también más, ¿no? El perfil, evidentemente, de la persona a que le dejan la hipoteca. Entonces podemos notar una pequeña bajada de que los bancos no den financiación a la gente o se endurezcan en ese sentido. Mira, yo lo que creo es que los bancos van a mirar mucho más tu estabilidad laboral. Claro, si tú estás en una empresa que ha estado en un ERTE, que esa empresa es pequeña, se lo van a mirar bastante más, como mínimo provisionalmente. No obstante, yo tengo noticias que se siguen negociando hipotecas a unos tipos de interés muy bajos. Se siguen negociando hipotecas a un tipo de interés del 1,2, del 1%, hasta del 0,9 a 30 años. Por lo tanto, hay disponibilidad de los bancos para coger y dar crédito. Segundo, el crédito al consumo está empezando a ser bastante moroso. Por lo tanto, van a cambiar parte del crédito al consumo por más crédito hipotecario. Pero indiscutiblemente el principal producto van a ser los créditos a la empresa a través del ICO. Entonces, yo te diría que no vamos a tener una restricción crediticia como en el 2008 o 9 o 10, pero sí que veo difícil, cada vez más difícil, aunque no imposible, conseguir hipotecas por el 100% del precio de la vivienda, por el 95% similar. Los bancos no van a ser un problema en esta crisis, van a ser una ayuda. Buena noticia, ¿no? Que sea así. Yo creo que sí, yo creo que es una noticia magnífica porque es como la economía es como un coche y ese coche en 2008, aunque fuera el Porsche Cayenne, que acuérdate que era el coche de la época, lo lleva sin gasolina, porque la gasolina es el crédito hipotecario. En este momento, pues igual tienes un Seat Ibiza, pero tienes repleto de gasolina y tienes pues muchas latas de gasolina en el garaje por si tienes algún problema. El banco va sobrado de gasolina y tiene una solvencia que ya me hubiera gustado que lo hubiera tenido hace 12 años atrás. Sí, sí. Pasamos un poco, si quieres, a preguntas un poco más concretas, ¿no? Por ejemplo, ¿Sí? a un propietario que ahora quiere vender, ¿no? Primero, ¿qué le recomendarías que hiciera? ¿Y cómo crees que es la mejor manera que tiene de comercializar su inmueble? Mira, lo primero es poner un precio que esté en relación a lo que se paga en el mercado en este momento, no en 2019. Lo segundo es desistir de intentar comercializarlas solo. En España aproximadamente el 40% de las viviendas la comercializan solos los propietarios. Esto tiene sus opciones de éxito cuando las cosas van muy bien y las viviendas no se venden si no se despachan, pero tienes importantes problemas cuando las cosas van mal como ahora, porque vender una vivienda ahora es de una gran dificultad. Por lo tanto, yo le aconsejo que confíe en una agencia inmobiliaria y no en cualquier agencia inmobiliaria, una de prestigio. Una que en su población tenga un prestigio acumulado o forme parte de una gran franquicia. Y finalmente, lo que le diría es que la dé en exclusiva. Es importantísimo que la dé en exclusiva. Hay mucha gente que cuando ve que una misma vivienda es ofrecida por 5 o 6 intermediarios en lo que es los portales, pues cree que la diferencia de anuncios, a veces la diferencia de precios, a veces la diferencia en metros cuadrados está desprestigiando y desvalorizando esa propiedad. Yo a aquellos que tienen exclusivas compartidas les diría que en lugar de coger y hacer 8, 9, 7 anuncios, hicieran un anuncio y pusieran las 7 marcas.
Eso, de alguna manera, sería más prestigioso para ese propietario y le ayudaría más que esa profusión de diferentes anuncios con diferentes características y diferentes importes de venta en los portales. Yo te diría que estas son las reglas del éxito. Pero ya te digo, la primera e indispensable, bajar el precio antes de que sea tarde y, sobre todo, cuando le llega una oferta. Imagínate que después de bajar el precio lo tenía en 350. Le llega una oferta por 280 y él quiere cobrar como mínimo 287.000. ¿Sabes qué le diría yo? La frase del momento, la frase de la coyuntura actual. Coge los 280, corre, vas al bar, te coges y abres una botella de champán y a celebrarlo. Sí, sí, correcto. Entonces entendemos que ¿no? De las tres maneras que hay de trabajar, que serían abierto, ¿no? Que es esta que comentas, que ¿no? El típico propietario que dice quiero dárselo a tres, que me lo lleven tres o cuatro, esta, ¿no? El tema de exclusiva sí que entiendo que es muy importante, pero sí que es importante, entiendo yo, ¿no? Que la exclusiva solo también es un poco pensar solo en la agencia y no en el propietario, y, ¿no? Y que a lo mejor la mejor manera sería la multi-exclusiva siempre que se respeten los anuncios, evidentemente, y publicidad, ¿no? En el sentido de que tú das ventaja de que tú eres como el gestor, ¿no? de la propiedad, haces que cualquier compañero tuyo o colaborador tuyo la pueda vender si tiene el comprador, pero evidentemente controlas tú toda la gestión y hablas tú directamente con el propietario, controlas los anuncios, ¿no? O sea, entiendo que la multi-exclusiva en Sí, sí, ese sentido sería la mejor manera sí, de sí, trabajar. pero yo una cosa que mejoraría, Ramón, es que no te haya tantos anuncios. Es Sí, que sí, por eso comento. Sí, no es positivo. Uno, no te preocupes. Uno, bien, y dice, mira, nosotros buscamos lo mejor para el consumidor y por eso, en lugar de venderla a una empresa, la vendemos 7. Y puedes dirigirte a cualquiera de las 7. Te vas a encontrar con las mismas condiciones. Te vas a encontrar con profesionales muy capacitados, porque solo elegimos para ti los mejores. Punto. Y estás reconvirtiéndolo. En lugar de una cosa que te desprestigia, lo transformas en una cosa que prestigia la red que lo vende. correcto. Sí, sí. Perfecto. ¿Qué piensas también, una consulta, qué piensas de las agencias low cost y también de las PropTech, ¿no? Actualmente hemos visto, pues, por ejemplo, que Housefly creo que desapareció un tiempo del mercado, ahora vuelve a estar y ha empezado a ofrecer a todos los agentes inmobiliarios sus servicios, ¿no? Cuando antes los tildaba de dinosaurios, etcétera, ¿no? Y después también las low cost, un poco ahora supongo que volverán a salir, ¿no? Agencias, como tú comentabas, pues pequeñas, que a lo mejor dicen que por unos horarios muy bajos venden los inmuebles. Un poco, ¿cuál es tu opinión? Mira, el mercado se ha vuelto difícil. Y al volverse difícil, Hotfy, Hosel y similares te dice, mira, nosotros te hacemos las fotos, nosotros te montamos un anuncio, pero te lo vendes tú. Claro, no te lo vas a poder vender tú. Vas a tener muchos problemas. ¿Quién le dice a este propietario cuál es el precio de mercado? ¿Quién le asesora para traerle personas que realmente pueden comprar? Es decir, en este momento el asesoramiento al propietario es fundamental, es la clave. El propietario, hay que reconocerlo, está pasando un momento difícil. Tiene 25.000 dudas. Entonces, tú, por ponerte un ejemplo, cuando tienes un caso que tienes muy, 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 muy a tu favor, pues puedes permitirte coger cualquier abogado. Siempre es recomendable ir a los mejores, pero oye, si eres garrapo, vale, cógete casi cualquiera, porque tendrás bastantes posibilidades de ganar. En cambio, cuando tienes un caso que la cosa no está bien, ¿verdad que coges al mejor? ¿Verdad que no reparas en gastos? Pues es lo mismo. Este es un momento para dos cosas. La primera, para coger a los mejores. La segunda, indiscutiblemente, para, de alguna manera, agradecer cuando sea vendida a la agencia inmobiliaria todo el trabajo realizado, porque va a tener que trabajar más que nunca. Y ojo, Ramón, hay que decirse al propietario, va a tener que trabajar más que nunca por menos precio que otras veces, porque como cobráis unos honorarios en proporción al precio de venta, como ese precio de venta baja, vuestros honorarios son inferiores. Y cuando le estáis diciendo al vendedor que baje el precio, es que estáis bajando vuestros honorarios. Por lo tanto, esto lo tendría que saber.
que vais en contra vuestra para que él vaya mejor. Y a mí me parece que esto, ni Horfy ni Husserl lo van a poder hacer. Luego, las PropTech han salido infinitas, ¿vale? No ya no Husserl, Horfy, no, infinitas. Entonces, y siempre con la misma configuración. Es un señor que entiende de informática y que hace una plataforma informática que puede estar razonablemente bien y que se olvida de que eso es un mercado inmobiliario. Y con ese mercado inmobiliario lo que hay que saber es de inmobiliaria. Que saber de informática no es lo esencial, es saber de inmobiliario. Y van a tener muchísimas dificultades para sobrevivir el conjunto de las PropTech, y yo te diría que de las más de 300 que había en 2019 finales, si quedan menos de 10 ya será mucho. Sí, sí, correcto. Otra pregunta que me hacían también es el precio de la vivienda, ¿no? Que muchas veces también se dice, ¿no?, que las inmobiliarias hacen que que los precios suban, ¿no?, porque siempre están inflando los precios. Claro, yo entiendo, no sé tu punto de vista, pero yo entiendo que al final el precio lo pone el propietario. O sea, nosotros podemos asesorarlo, ¿no?, y decirle, oye, pues he hecho un estudio de mercado y de las últimas ventas que se han hecho, el precio metro cuadrado ha sido X, etcétera, y dijéramos, mi asesoramiento es que yo el precio de tu vivienda lo pondría aproximadamente dentro de este baremo, ¿no? Pero finalmente el que tiene la decisión final es el propietario, que por eso es el propietario del piso, ¿no? La redundancia. Sí, mira, primero la inmensa mayoría de las agencias inmobiliarias tienen un gran defecto en esto. Es que el agente tiene una escasa seguridad en sí mismo y va loco porque el propietario le permita vender su vivienda. Entonces, lo que le dice es, ¿por qué precio usted vendería esto? Ya le hemos fastidiado. Correcto. Sí. Lo primero que tiene que decir es que esta vivienda vale tal precio, pero cree que si le iba a la contraria, perderá la posibilidad de venderla en exclusiva o aunque sea en forma compartida. Entonces, a partir de aquí, el propietario le mete el valor de mercado, sus recuerdos y sus sueños. Y claro, a la vez hay agencias inmobiliarias cuya grado de profesionalidad no es excelente, en la cual le dicen, pues mira, es que el comprador le regateará. Entonces, si usted quiere venderla a 350.000, pongamos 380 y así la bajaremos. Y con esos 380 no se preocupe que espantaremos a la demanda. Esta es una técnica que increíblemente emplea mucha gente y que es una técnica que no es mala. No es mala si el precio de la vivienda sube. Porque si el precio de la vivienda sube, la tardas más en vender esa vivienda, pero la vendes a más precio. Correcto. Y todo el mundo está contento. E incluso la agencia inmobiliaria cobra más honorarios. Cuando tienes una situación de crisis como la actual y el precio baja en picado, como va a bajar en 2020, esta técnica es mortífera. No vas a hacer absolutamente nada. Entonces, hay que hacer lo siguiente. Hay que decirle, mire, es que esto no se vende. O es que esta casa es muy bonita. Oye, todos tienen una casa muy bonita, aunque vivan en un semisótano sin luz. Es muy bonita, lo asumimos todos. Entonces, pero hay que decirle la realidad y decirle, mire, vamos a hacer una prueba. Yo se la dejo poner a su precio. Pero si en un mes, o en una semana, o en 2 semanas, el tiempo que usted quiera, no hay ningún interesado, usted mismo. Y si hay interesados y me dicen que es por culpa del precio, usted mismo. Pero es que si no, usted y yo vamos a perder el tiempo. Y su tiempo es precioso, pero el mío no le va a la zaga. Y finalmente, que antes me lo has comentado y no lo he acabado de responder, un intermediario low cost que vaya con el móvil y vaya vendiendo viviendas, en el momento actual no va a ningún sitio. Una agencia inmobiliaria que tiene 3 viviendas en venta, que es una gestoría, que es una asesoría fiscal, que se dedica a no sé qué cosas. Por favor, no le deis a este tipo de empresas. No, es que necesitáis gente especializada. A este tipo de empresas que tienen derecho a ganarse la vida y que parece que todo el mundo puede ejercer la actividad inmobiliaria en cualquier momento del tiempo, aunque realmente no esté preparado ni se haya formado, os pueden solucionar el problema que tenéis, que es vender la vivienda, cuando las cosas van fenomenal. Pero ahora no. Ahora es una huida hacia la calidad, la calidad, la calidad, la calidad.
del agente inmobiliario es la clave, la calidad de la agencia. Además, en las franquicias los tenéis muy claro. Preguntarles por los premios que han tenido, por cómo son en el ranking de vendedores. Todo esto os da muestras de si la agencia inmobiliaria con la que estáis tratando es una agencia de primera categoría o tiene o pertenece a otra división. Muy bien. ¿Cómo crees, hablando de agencias inmobiliarias, ¿no? ¿Cómo crees que tiene que ser una agencia inmobiliaria hoy para tener éxito, ¿no? O sea, ¿cómo crees? Porque, por ejemplo, nosotros, como grupo, ¿no? Una de las oficinas pues, se ha certificado como informador de crédito inmobiliario, ¿no? En este caso, pues, Sarsa, para intentar dar pues, más calidad. Aparte que ha salido esta ley, ¿no? Que actualmente, en principio, si no tienes esta certificación, no puedes ya ni hablar de financiación con los posibles compradores. Está también en Cataluña que ha habido la ICAT, que ha intentado profesionalizar más el sector, ¿no? Dentro de lo que estaba. Pero claro, es un sector un poco, ¿no? Que yo siempre pongo el mismo ejemplo, que cuando tú tienes que operarte de apendicitis, pues no te operas tú mismo, evidentemente, vas a un médico especialista. O cuando tú tienes un problema con el coche, pues normalmente, a no ser que seas un manitas, pues también vas al mecánico, ¿no? En cambio, cuando quieres, lo que comentabas tú también, ¿no? Cuando quieres venderte el inmueble, pues vemos que en España el 40% de propietarios pues prueban suerte por su cuenta a ver qué pasa, ¿no? Entonces, el tema de la profesionalización del sector, ¿cómo la ves y cómo crees que tiene que ser una agencia actualmente inmobiliaria para tener éxito? Mira, yo creo que al mundo de los agentes inmobiliarios le está pasando una cosa que es fenomenal. Y lo que le está pasando una cosa que es fenomenal es que hay un señor que es el presidente del Consejo General del Colegio de España, Gerard Duelo, que tiene una propuesta de integración de toda la profesión, vengan de donde vengan, y de poner diferentes niveles de formación para, de alguna manera, poder acreditar la profesionalidad de las personas que cogen y te dan un servicio inmobiliario. Esto es maravilloso, porque no todo el mundo tiene que ser licenciado para vender una vivienda o graduado. Yo me acuerdo hace más de 20 años una reunión en Madrid para la profesionalización del sector, en la cual Juan Pedro Ángeles, presidente del Colegio de APIs, imagínate lo que te decía, del Consejo General. Para ser inmobiliario has de tener una carrera de 5 años más un máster de 2. Impresionante, de verdad, impresionante. Oye, hay que tener niveles de formación diferentes, pero lo que no puede ser, Ramón, es que tú cojas y ayer seas un experto mecánico y hoy seas un experto inmobiliario. Eso no puede ser. Lo que no puede ser es que de repente tengas otra actividad, cualquiera que sea, y, bueno, por tus contactos vas a intentar vender 3 o 4 o 5 inmuebles. Quiero decir, a mí me parece que el objeto, el activo en el que gastas más dinero a lo largo de tu vida, necesita ser tratado, necesita ser cuidado por alguien que tenga unas características muy importantes de conocimiento del mercado. Y esas características de conocimiento del mercado, pero no solo en materia inmobiliaria, sino en materia de fiscalidad, sino en materia jurídica, en materia de hipotecas, las tiene que tener el agente inmobiliario. La gran diferencia entre algunas franquiciadoras y otras es la cantidad de formación que se hace. También hay agrupaciones locales que también invierten mucho en formación. Y esto el cliente lo nota. Cuando coge y hace 3 preguntas, notas enseguida si las personas que tienes enfrente están formadas o no. Y una agencia que de alguna manera tenga toda una serie de reconocimientos como son las vuestras, pues evidentemente ya te da una garantía de que todos los procesos que hagáis serán hechos cumpliendo la legalidad y con la mejor relación posible a favor del propietario, por un lado, y en su caso, del comprador también. Muy bien, muchas gracias. De las últimas, perdón. Un agente inmobiliario de éxito, ¿qué crees que tiene que tener? O sea, ¿qué crees que tiene que tener un agente inmobiliario, ¿no? Para tener éxito, para ser un referente, ¿no? Para tener Mira, que ir adelante. primero, Como agente ya hablo, no como agencia en general, sino como agente a nivel individual. Mira, yo te cuento qué se decía hace 20 años. Hace 20 años lo que se decía
lo que tiene que tener una agencia de inmobiliario de éxito es que viva muy por encima de sus posibilidades. Porque de esa manera necesitará vender mucho y hará lo que sea para vender. Y por lo tanto, ese agente me interesa. Yo estoy totalmente en contra de esta definición. Me parece del Australopithecus y es el agente inmobiliario que en el pasado te engañaba. Porque estaba desesperado, necesitaba vender para mantener su nivel de vida. Hay muchas empresas, incluida la vuestra, que habéis apostado por otro tipo de agente inmobiliario. Un agente inmobiliario bien formado, actualizado en todo momento. La formación es clave en cualquier profesión, en esta también. Segunda, un agente inmobiliario que sobre todo crea que su misión en su profesión es dar calidad de servicio. No puede ser que tú estés vendiendo una vivienda y lleves 2 semanas y no llames al propietario, no le envíes un WhatsApp, no le envíes un email explicando qué has hecho por vender esa vivienda y cuánta gente se ha interesado. Entonces, fundamental la calidad del servicio. Y la tercera, que también es importante, es intentar coger y obtener captaciones de vivienda. Hay muchísimas empresas en las que el agente inmobiliario está sentado en su oficina y el broker es el que le capta la vivienda y le dice, mira, aquí tienes la vivienda, véndela. El broker está para dirigir. El broker está para hacer estrategias, para gestionar la oficina. No está para captar exclusivas, que la gente es incapaz de captarlas. Entonces, estas 3 condiciones, más una cuarta, que es tener ambición. En cualquier profesión, la ambición, si es moderada, es una gran virtud. El conformismo es un gran problema. Si imagínate que yo trabajo como agente inmobiliario y me digo, yo vendiendo una vivienda al mes, ya estoy más que sobrado. Me puedo ganar 1.500 euros, 1.600 y ya vivo y eso me permite, si soy autónomo, pues dedicarme a otras cosas. Bueno, pues ese es un agente que tiene un servicio ilimitado para una empresa inmobiliaria. Necesita alguien que haga del servicio al cliente una filosofía de vida y que realmente quiera vender muchas viviendas, porque eso significa tener éxito. Y esa venta de las viviendas indiscutiblemente le van a reportar unos grandes ingresos. Pero lo principal no son los grandes ingresos, sino lo principal es triunfar en la profesión. Yo siempre he inculcado a mis hijos que el dinero es importante para vivir bien, pero que el dinero no es lo más importante, ni tan solo profesionalmente. Profesionalmente lo más importante es tener la sensación que tus clientes te apoyan, tener la sensación que das buen servicio, que tu jefe te admira por lo que haces y tú sentirte que cuando estás trabajando has dado el 100%. Claro, fíjate el cambio de definición, ¿eh? De lo que se creía que era un agente en los años 90 por parte de aquellas agencias inmobiliarias que salieron, se expandieron y que realmente el más agresivo, el más, de alguna manera, atrevido era el triunfador, a unos agentes que lo que buscan muchas veces en el momento actual es reconocimiento. Y yo estoy de acuerdo con estos que buscan reconocimiento, pero claro, para buscar reconocimiento tienes que hacer tu trabajo bien y si haces tu trabajo bien, tú vas a ganar dinero, la empresa también y tu nivel de vida indiscutiblemente va a ser bastante mejor que si ejercieras de asesor en otra profesión. Perfecto. Últimas preguntas ya, perdón, Gonzalo. ¿Crees que se llegarán a vender algún piso de manera 100% virtual, pero de manera frecuente? Si alguna vez algún inversor ha visto un vídeo o ha visto una visita virtual, pues ya ha decidido, vale, compra, ¿no? Como inversión o como tal, pero ¿crees que llegaremos a ver que la gente, dijéramos, de a pie, que necesita un inmueble para vivir, etcétera, acabe comprando solo haciendo visita virtual? Lo digo porque, por ejemplo, nosotros
este tiempo de confinamiento hemos hecho varias visitas virtuales, sí que nos ha ayudado a filtrar o a tener más posible demanda de visitas, ¿no? Pero evidentemente cerrar la venta, la gente, como mínimo a fecha de hoy, la experiencia nuestra es que sigue siendo que quiere acabar viendo, palpando el inmueble. Entonces, ¿crees que esto en un futuro se verá o seguirá siendo, la gente seguirá queriendo ir al inmueble a visitarlo? Mira, yo te cuento dos tipos de personas que te pueden comprar sin visitarlo. Primero, cuando la localización es tan espectacular que el precio me importa poco y el estado del inmueble aún menos. Por ejemplo, no ahora, ¿eh? Yo conozco hace 14 años una señora que te compra en la Plaza Francesc Macià, es decir, te paga unas arras sin verlo. Le hacía mucha ilusión estar en la Plaza Francesc Macià. Segundo, el precio es tan tirado, imagínate, está en Lleida, puede estar en Murcia, puede estar en Salamanca, pero el precio es tan tirado que, oye, no te preocupes que ya le pondré 4 apaños y lo intentaré alquilar durante un tiempo para luego vender. Pero la inmensa mayoría lo que quiere es comprobar que lo que sus ojos ven a través del ordenador o del móvil es lo mismo que lo que sus ojos ven en directo. Y oye, cambia, ¿eh? Sí, sí. Y hay un paso adelante cuando ya tienes una visión 360 grados. Correcto, sí, me refería a esto. Sí. Eso que tú puedes ir por todos los lados te ayuda mucho, mucho. Las fotos te engañan brutalmente. Fíjate lo que hemos aprendido con las fotos durante este confinamiento, que en paseos que parece que la gente está muy cerca, realmente con un enfoque diferente estaba muchos cumpliendo las distancias de seguridad. Entonces, yo creo que se va a poder hacer la venta virtual casi toda. Y la última parte va a ser, en el 95% más de los casos, enseñar el piso. Y luego otra cosa, que la gente, Ramón, necesita tener feeling con el que le va a vender la vivienda. Necesita hablar con él, necesita contarle sus cosas. Porque vais a formar un equipo, el que es el vendedor y el comprador. Y en ese equipo, claro, no es la misma la interacción que sea una llamada por teléfono a que sea un Zoom como estamos haciendo tú y yo. Y no es lo mismo un Zoom que, en este caso, una entrevista en la oficina. Entonces, cada cliente necesita diferentes proximidades con el asesor inmobiliario. Y una agencia inmobiliaria moderna ha de tener todo planificado. Para usted que elige, ¿nos conectamos por Zoom o por teléfono hasta el último paso? ¿O quiere que nos vayamos viendo, nos vayamos llamando, o solo se conforma con WhatsApps, o solo se conforma con emails? Se elige. Y además hay veces que aunque tú hayas elegido como vendedor coger y sea por WhatsApp, agradeces mucho que la agencia inmobiliaria te llame porque ha pasado una cosa excepcional. Hay que ser ajustado a las condiciones del propietario. Y eso, como puedes comprobar, no lo puede hacer una PropTech, no lo puede hacer Housing, no lo puede hacer Housel, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, vosotros, como muchas otras agencias de prestigio, sí que podéis tener ese ajustar a las diferentes necesidades de cada cliente. Todos somos diferentes y, por lo tanto, necesitamos un trato distinto. Muchas gracias. Perfecto. Solo comentar ya para acabar, ¿no? Que la semana pasada, ¿no? Que tuvimos la coincidencia de que un cliente de una de nuestras oficinas era conocido tuyo, ¿no? ¿Sí? Sebas, ¿no? Sí. De un bar donde vas, ¿no? Normalmente, o donde Sí. ayudas. Y comentarte, ¿no? que se firmó finalmente la semana pasada la compraventa. ¿Tienes algún comentario, un comentario, ¿no? Nos comentaste que era una persona, un vendedor un poco peculiar o particular. No sé si quieres comentar alguna cosa. Hasta que llegasteis vosotros, Sebas llevaba intentando vender la vivienda 1 año y medio, enrocado en un precio que no tenía ningún sentido. Entonces, no te puedes imaginar, Sebas, lo tranquilo que está en estos momentos. Todos, ahora, como hay muy buena relación con él en estos meses de confinamiento,
sobre todo en las 2 últimas semanas, tiene el bar medio abierto, no para tomar nada, sino para hacer takeaway. Y luego le decimos, ¿qué? ¿Estás tranquilo, eh? Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué te decíamos todos? ¿Qué te dijo el bar masivamente? Toma el dinero y corre. No sabes cómo se reía. No sabes cómo se reía. Ahora, muy probablemente se compre otra, pero claro, con toda la tranquilidad del mundo y con todo el tiempo del mundo. La situación le ha cambiado mucho. Muchas gracias, Gonzalo, una vez más y mucha suerte y cuídate mucho. Muchas gracias.